le va? Muy buenas noches, bienvenido. Esto es Perspectivas. Estamos, como todos los martes, acompañándole en punto de las 9 de la noche. Hoy, por cierto, una noche lluviosa y fría. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en Perspectivas. Y sí, una noche fría. Ahora sí que se juntaron, pues, tanto un viento polar de estos fríos con aparte una depresión tropical. Entonces, yo creo que hay que disfrutar estos días porque cuando sea mayo vamos a voltear a ver a estos días y vamos a decir con nostalgia qué calorcito hace en este momento, ¿no? Sí, por nosotros que se quede así todo el año, ¿no? Sí, bueno, mejor. Frío, la lluvia llega a incomodar a veces y a causar algunos estragos, pero definitivamente esta ciudad es mucho más agradable cuando las temperaturas no son tan altas. Sí. Así Y bueno, que se viene la temporada fuerte del año, entonces a disfrutar este tiempo. Oye, Enrique, y donde el clima pues sigue subiendo de temperatura es en el ámbito político de nuestro país. Conforme nos vamos acercando a el día de la elección, los diferentes frentes pues van subiendo su temperatura en materia informativa, ¿no? Pues sí, digamos, nos quedan menos de un mes para iniciar el proceso electoral. Estamos hablando de que inicia el domingo 5 de abril, es decir, pues prácticamente lo que queda de marzo, y si le metemos la Semana Santa y la Semana Pascua, que es la que inicia, por cierto, la campaña, pues prácticamente estamos a 2 semanas y media, 3 semanas de inicio del proceso electoral, y creo que por lo menos un foco rojo podemos empezar a prender dentro del panorama electoral de cara al siguiente proceso, y es lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral. Creo que nos habla de esta difícil transición que está teniendo el nuevo INE, esta transición del Instituto Federal Electoral, que yo creo que estaba bastante bien consolidado, el IFE, digo, con sus asegúnes, ¿no? Ha tenido sus momentos difíciles, le ha tocado, digamos, definir elecciones que se definieron por 0.52%, es decir, tampoco son decisiones demasiado sencillas. Sin embargo, lo que sí creo que tenemos que decir es que esta transición al INE ha ocasionado lo que yo podría decir como una crisis de expectativas. Es decir, se puso tan alto el listón del nuevo INE que creo que lo que está generando es una serie de decepciones, de debates. Ya se está analizando cómo se va a construir la próxima reforma electoral y no tanto cómo le va a hacer el INE para salir del problema en el que está. 7 partidos políticos ya volvieron a la mesa, pero 7 partidos políticos de oposición se levantaron de la mesa del Consejo General, algo que nunca había pasado en la historia del órgano electoral autónomo. Y bueno, estamos en un proceso en el cual, pues obviamente las cuotas de partidos políticos siguen existiendo, lo estamos viendo en la actualidad, y en donde el consejero presidente Lorenzo Córdoba está, creo, en una posición muy complicada de cara al proceso electoral. Y en medio de esta situación, Enrique, hay que mencionarlo, el primer obstáculo o gran obstáculo que tiene que enfrentar el nuevo árbitro electoral y que la alcanza a librar, ¿no? Imagínate tú el hecho de que partidos de oposición se levanten de la mesa, se retiren, y esto ante lo que ellos argumentaron, la falta de credibilidad en torno a algunos órganos internos del INE. Tiene que maniobrar el presidente del instituto y hace un enroque, cambia el funcionario y entonces los partidos regresan a la mesa, ¿no? Tenemos un gráfico donde están los consejeros electorales, y creo que esto más o menos nos puede ilustrar un poquito cuáles son las divisiones que existen al interior del Consejo General. Lo que sucedió, y aquí lo tenemos ya en pantalla, es que digamos que hay una serie de consejeros afines al PRI y al Partido Verde que de alguna forma le han hecho mucha sombra a Lorenzo Córdoba. Son los que están marcados con el color rojo, pero también se agregan otros 2 ahí, que son el caso de Javier Santiago. Javier Santiago llegó más bien apoyado por el PRD y por Benito Nasif, que en general ha sido alguien más bien vinculado al PAN, pero en estas votaciones fuertes, como por ejemplo de las sanciones del Partido Verde, en el tema del cambio en la unidad de fiscalización del propio INE, se ha formado un bloque que le ha complicado un poquito la vida a Lorenzo Córdoba. Incluso se habla de que el consejero Marco Antonio Baños está ejerciendo una especie de presidencia a la sombra. Es decir, si bien Lorenzo Córdoba es el presidente de iure, el presidente en términos ya designados, también es cierto que en términos políticos Marco Antonio Baños tiene una experiencia tremenda. Marco Antonio tiene 14 años en el Consejo General, entre la estructura, siendo consejero. Es decir, estamos hablando de un hombre muy experimentado y que ha logrado conformar esa, si no mayoría, por lo menos esa serie de consejeros que logran bloquear muchas cosas. Hay que recordar que hasta el 1 de marzo, el mismo titular de fiscalización
que llevó a cabo el proceso de Monex, por ejemplo, tan polémico, Alfredo Cristalinas, seguía en su posición. Eso nos habla, digamos, de la dificultad que ha sido para este INE tomar decisiones porque se nos quiso vender la idea de que el nuevo INE llegaba sin cuotas. Y lo hemos platicado, Belén, muchas veces, ya sea aquí o en el radio. Las cuotas son inherentes a la política democrática, existen porque se toman las decisiones en los parlamentos y sin embargo, pues ya lo vemos, ¿no? La gente dice, bueno, es que el INE cambiaron todo para que todo terminara siendo lo mismo. No, se vendieron expectativas que eran incumplibles. Así es, y en medio de este torbellino, Enrique, pues las sanciones al Partido Verde Ecologista, que aquí lo hemos venido comentando también desde pues la aparición de estos anuncios en algunas salas de cine. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en alguna ocasión? Si estos spots habían o no influido en este aparente repunte que ha tenido el Partido Verde en las encuestas nacionales que se han publicado recientemente. Y bueno, el caso que es llevado al interior del INE, se empiezan a aplicar algunas sanciones, no solamente para el partido, también para los cines que habían estado transmitiendo para dos estos de ellos, spots. Cadenas nacionales, sí. Así es, y una sanción que se incrementa, que pasa de 35 millones para el Partido Verde a 67 millones. Obviamente el Instituto Político está inconforme, ha dicho que impugnará esta decisión porque además le impacta directamente en sus prerrogativas. Bueno, tuvieron, digamos, después de todo lo que hemos platicado del Partido Verde, tuvieron todavía el cinismo de llegar a la sesión del Consejo General con tucanes amordazados en formas de pancartas, que yo creo que, bueno, es ya el término de todo este show que hemos vivido, ¿no?, de parte del Partido Verde Ecologista. Sin embargo, hay que decir, creo que este tema del Partido Verde le cuelga todavía mucha historia. Uno, no se ha aclarado de dónde vienen exactamente los recursos. El Partido Verde dice que ahorró durante un tiempo, hizo un colchoncito ahí debajo, había escondido 350 millones debajo del colchón y que al final terminó a través de eso pagando toda esta campaña de spots, 1 y 2, y lo publica Reforma esta semana. Creo que es muy complicado pensar que cada spot le costó 30 pesos al Partido Verde Ecologista de México. Es decir, por lo menos una investigación por parte del Consejo General tendrá que empezar porque, digo, si es así, si cuesta 30 pesos, Belén, yo te invito a que promovamos perspectivas en los cines, en todas las salas del país, de cine, porque es muy barato, ¿no? Yo creo que tiene, o estas cadenas de cines tienen que explicar cuál fue el acuerdo al que se llegó y dejar en claro por qué se cobró 30 pesos por cine minuto, o no cuadran las cifras. Es, digamos, la investigación tiene que existir en torno a este tema porque las cifras de los spots todavía no nos cuadran. Y un ingrediente adicional en este tema de la fiscalización y de los gastos del Partido Verde en estos spots, Enrique, hemos visto a figuras de la televisión que aparecen en estos spots. ¿Cuánto cobraron estos artistas? Porque pues no, a nadie les creemos que pueden simpatizar con el Verde y que de manera voluntaria y por simpatía lo hicieron. Necesariamente, creemos, tuvieron que cobrar algo. ¿Cuánto les ha costado esta campaña también en la elaboración y en las personas que han estado al frente de estas campañas? Bueno, ¿no? Para eso se renovó precisamente la unidad de fiscalización del INE. Sabremos exactamente cuánto se cobró, pero creo que el INE se enfrenta, en el caso del Partido Verde, a una de sus pruebas de credibilidad mayor. Si nos logra contar la historia de todo lo que sucedió en este tema, cómo se formaron las relaciones económicas con estos dos cadenas de cine, cuánto dinero se gastó, por qué se permitió, por qué en los estados. Si logra el Instituto Nacional Electoral llegar al fondo, la realidad es que 67 millones de pesos para una campaña que ha costado más de 500 millones de pesos, pues se me sigue haciendo una sanción bastante menor en términos globales, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos exactamente qué historia nos termina contando el INE en relación a esto, ¿no? Sí, cómo lo enfrenta a final de cuentas el consejero presidente. Lo hemos dicho, es pues uno de sus primeros grandes retos. Todavía no hemos llegado ni siquiera a las campañas y ya está enfrentando este tipo de situaciones. Yo considero que Lorenzo Córdoba en las primeras semanas del proceso electoral se equivocó al pintar un escenario menos complicado del que está enfrentando. En una entrevista ya la semana pasada en el Universal, ya acepta que hay distintos focos rojos, que tienen que ponerse las pilas, que no va a ser fácil aplicar la reforma electoral que se aprobó el año pasado. Hay que recordar que toda la fiscalización ahora recae en el Instituto Nacional Electoral. Va a fiscalizar hasta el pueblo más pequeño de este país. Eso es claramente un reto para el Instituto Nacional Electoral. Está el caso de Guerrero, que aquí tenemos preparados unos datos para enseñarles a ustedes sobre la complejidad de lo que va a ser la elección en Guerrero. Pero creo que ese discurso triunfalista no ayuda en términos de construir expectativas medianamente cumplibles de lo que puede hacer la autoridad electoral. Es decir,
El IFE se construyó sobre el gradualismo y sobre la base de tratar de darle confiabilidad al proceso electoral después de todos los años del PRI hegemónico. Ahora el INE tendría que dejar en claro qué puede lograr y qué no. Así es. Y bueno, aprovechamos, Enrique, para invitar a nuestro auditorio, a quienes nos están siguiendo, porque esta noche tenemos como invitados, además de un legislador por parte del PRI, Enrique Ibarra, que le sabe mucho estos temas electorales, sí, ¿no? Él formó parte de órganos electorales, así que será interesante también escuchar su opinión respecto a este asunto. Y como ya lo adelantábamos, Guerrero sigue siendo ese gran foco rojo en nuestro territorio nacional de cara a los próximos comicios. Enrique. Sí, Guerrero es uno de los estados donde habrá elección para elegir gobernador. Hay que recordar todo lo que ha sucedido con Iguala, Ayotzinapa, todos los problemas, y creo que más allá de lo que significa la elección en Guerrero, que creo que es fundamental, yo creo que haríamos bien de alejarnos de esas miradas que piden que no haya elecciones en Guerrero, porque creo que la única forma de salir de las dificultades políticas es a través de la democracia, no a través de quitar urnas o de prohibir que la gente se exprese. Sin embargo, digamos, los problemas que está viviendo ese estado actualmente son realmente fuertes, y estamos hablando de un estado con atrasos sociales que son verdaderamente muy fuertes. Por ejemplo, 7 de cada 10 habitantes de Guerrero están en algún grado de pobreza, casi el doble de Jalisco. Promedio de escolarización, 7 años, 3 años menos que nuestro estado. Y así nos podemos ir a distintos indicadores sociales para darnos cuenta que el problema de Guerrero va más allá de lo que sucedió en Iguala o de lo que sucedió en Ayotzinapa, que por supuesto que es un suceso lamentable, sino que es un problema estructural, social, de exclusión, de marginación que tiene Guerrero en estos problemas, ¿no? Oye, Enrique, y habrá que agregar un ingrediente más ocurrido en las últimas horas, la desaparición de Aide Nava González, precandidata a la presidencia municipal de Ahuecotzingo, Guerrero. Ella es militante del Partido de la Revolución Democrática. Hace unos minutos el PRD, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ha emitido un comunicado en el que está exigiendo a las autoridades estatales y federales que redoblen los esfuerzos para coadyuvar en la localización de esta mujer y, pues por supuesto, el ingrediente adicional de inseguridad, de temor, de conflicto que le suma al de por sí ya muy complicado proceso electoral en Guerrero, ¿no? Sí, si le sumamos a todo esto que ya hablábamos que tiene que ver con la dinámica social, le sumamos esta dinámica política que ya narrabas, ¿no? De alcaldes secuestrados, de ingobernables, autodefensas, ¿no? Es un problema político muy importante. Según, por ejemplo, Stratfor, que es esta agencia de Estados Unidos en materia de análisis estratégico, la mitad de los municipios en Guerrero tendrían algún problema de infiltración del crimen organizado. Es decir, realizar procesos electorales en una situación así se vuelve muy complicado. Muy complicado, pero como ya lo mencionabas también, apostemos porque se celebren estos comicios, porque si no, entonces, pues estamos cediendo a la delincuencia el derecho, ¿no?, de poder influir para que se celebren o no comicios electorales en nuestro país, que es un derecho yo sigo ciudadano, sin entender, ¿no?, para los padres de los normalistas, por qué va a ser mucho mejor en términos de la búsqueda de sus hijos o de esclarecer completamente el caso de lo que sucedió en Ayotzinapa, que no hay elecciones. Sigo sin entender ese vínculo que han hecho los padres de los normalistas. Bueno, pues con esto, Enrique, nos vamos a la pausa. Invitamos a nuestro auditorio, a usted que ya nos sintoniza, para que participe en este espacio. Es para usted también, para que se sume al debate, a la política, a las opiniones. Nuestras cuentas institucionales en Twitter, @Canal 44 TV, el de una servidora Belén Zapata M, cuentas en Twitter. @EFTousaint con doble S. Ahí están apareciendo en pantalla por si usted nos quiere escribir, lo cual nos dará muchísimo gusto. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestros invitados esta noche. De regreso en Perspectivas y como lo habíamos anunciado, Belén, ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a conocer algo de sus semblanzas, de su trayectoria política. Comencemos por Enrique Ibarra. Enrique Ibarra es un político de amplia trayectoria en Jalisco, que actualmente juega un papel político clave en Movimiento Ciudadano.
Su trayectoria incluye haber sido candidato a la gubernatura de Jalisco en 2006 con la alianza PRD-PT. En esa elección obtuvo 224.590 votos, lo que representó 7.83%, el resultado más alto del Sol Azteca a nivel local. Tras contender por la gubernatura, encabezó la lista de plurinominales del PT en 2009, obteniendo su curul federal. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano y es una de las voces más escuchadas por el candidato de este partido a la presidencia municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. Enrique Ibarra, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Belén. Muchas gracias por venir. Enrique, buenas y también noches. a nuestro amigo Héctor Pizano. Y ahora vamos a escuchar precisamente la semblanza de Héctor Pizano, conocer un poco de su trayectoria política. Héctor Pizano es diputado local por el PRI. En la actual legislatura ha sido un personaje clave en materia de negociaciones parlamentarias y sobre todo un operador del PRI en designaciones y acuerdos relacionados con el Poder Judicial. En el pasado lo recordamos como síndico en la administración municipal del actual gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. En el proceso electoral 2012 fue uno de los personajes más cercanos al círculo de toma de decisiones del propio gobernador. Héctor Pizano, buenas noches. Buenas noches, Enrique, Belén y don Buenas Enrique, noches. con un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Pues empecemos, Belén, por el proceso electoral, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven las cosas? Faltan 3 meses para la elección, ¿no? Poco más para el día de la votación, no, más de 90 días. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven las cosas? Pizano, empezamos contigo. Un escenario muy interesante, atípico. Yo creo que es una elección competida, en la que vamos a ver un proceso con un INE estrenándose, un YPC con grandes retos, y bueno, hay que decirlo con todas sus letras, hemos empezado con muchos problemas por parte de los institutos electorales, lo cual es el marco que nos lleva a esta elección. Preparados los partidos, yo creo que estamos todos a punto de iniciar, están 80 días ya para la elección, listos. Enrique. Bueno, yo creo que las próximas elecciones son una verdadera prueba de fuego no solamente para la autoridad electoral. Estamos estrenando una nueva legislación en la que muchos no coincidimos. Creo que es una reforma que se hizo en forma regresiva, que ha complejizado mucho. Yo escuché la introducción muy acertada, descriptiva que hicieron ustedes en este programa. Hay una autoridad electoral, tanto a nivel nacional como local, cuestionada. Hay nuevas figuras jurídicas que no sabemos cuál vaya a ser su eficacia. La fiscalización. El INE tiene que revisar lo mismo, el gasto de campaña del candidato de la delegación Miguel Hidalgo, que el de Jutla, que es el municipio con menor número de electores en Jalisco, por ejemplo. En fin, va a ser complejo para la autoridad electoral, para los partidos políticos, con todo el deterioro que se tienen, para la propia sociedad también, ojalá participe, ojalá vea un ambiente propicio para, con su voto, determinar. Y en contraste veo también optimismo, por ejemplo, en Jalisco, de que acabemos definitivamente con lo que se creyó que era una forma de participar, teniendo 2 opciones, el PRI y el PAN. Ahora con la irrupción de Movimiento Ciudadano, creo que hay también esa expectativa, esa esperanza de la gente por elegir mejores gobiernos a los que hemos tenido. Antes de hacer un close-up hacia lo que es propiamente Jalisco, yo quisiera preguntarles qué tanto van a influir en las elecciones locales temas nacionales, y nos queremos referir, por ejemplo, a Ayotzinapa, y también un ingrediente adicional. En el estado de Jalisco tendremos, o son elecciones intermedias. Estos 2 factores, ¿qué tanto pueden jugar a favor, en contra de cada uno de los partidos a los que ustedes representan? Bueno, primero que nada, sí, definitivamente las grandes decisiones y los grandes temas a nivel nacional son un referente de esta elección, sin duda, y hemos visto por las implicaciones que han tenido en los movimientos sociales que se han dado últimamente, y obviamente los partidos políticos, y en este caso el partido que yo represento, tienen un gran reto de hacer valer los logros, las propuestas, sus candidatos ante una serie de inconformidades que son latentes, una ciudadanía ávida de que haya resultados, de ver que las famosas reformas se reflejen en su bolsillo, que se mejoren calidad de vida, y los ciudadanos están exigiendo eso, resultados.
Y por lo tanto, los candidatos tienen un gran reto, los partidos, de llevar esa propuesta, de convencer al electorado de que efectivamente van trabajando en beneficiarlos en su educación, en salud, en su infraestructura, en fin, mejorar todas sus condiciones de vida para que el electorado confíe una vez más en nuestro partido, en nuestros candidatos y pueda emitir su voto. Es un tema complejo, es un reto de los partidos políticos, por eso el entorno nacional será un referente y obviamente el análisis de lo que localmente se ha logrado. Claro. Enrique. Bueno, indudablemente, Jalisco es parte de un todo, Jalisco es parte de una nación y los temas nacionales, por supuesto, están impactando y por supuesto que van a influir. Imposible sería segregarnos o apartarnos de lo que es Ayotzinapa. ¿Ayotzinapa qué es? Es un episodio traumatizante para la conciencia nacional, es un tema indignante, 43 muchachos todavía cuyos cuerpos no se sabe cuál haya sido verdaderamente su destino, qué ocurrió con ellos, pese a la entrecomillada verdad histórica que dijo Murillo Karam en su momento. Es un episodio que no se ha cerrado, que forma parte de las tragedias de nuestro país. Imposible que temas como el de la corrupción no estén presentes, la aparición de casas blancas, la aparición de casas de secretarios de Estado inexplicablemente vinculadas a empresas beneficiarias en la obra pública. Aquí en Jalisco, las empresas fantasmas que día a día surgen, compras a sobreprecio, proveedores difusos, invisibles. Todo eso está presente, u otros temas que laceran sensiblemente a la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de los problemas económicos, la falta de empleos y sobre todo la falta de salarios bien remunerados. Entonces, Belén, evidentemente que los grandes temas nacionales van a estar presentes y van a incidir en el resultado de la elección. ¿Tú crees, Héctor, que esos temas le pasarán factura, digamos, al PRI? O, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, donde el PRD está involucrado, incluso Movimiento Ciudadano está involucrado. Es decir, ¿crees que sea una afectación directamente al partido en el gobierno a nivel federal? ¿O ves, digamos, más bien un castigo al sistema de partidos, como de pronto está diciendo? Yo creo en la inconformidad que tienen los ciudadanos y es auténtica y honesta porque deben y merecen una mejor calidad de vida. Y es la obligación que tenemos todos los que hoy tenemos una representación. Sin embargo, confío en que lo que hemos hecho en su momento como gobierno le pueda decir al ciudadano que vamos en el camino y la ruta correcta y es parte de como un instituto político tienes que enfrentar y tienes que proponer para efecto de que quede muy claro cuál es tu visión del Estado, del municipio y que el ciudadano tenga con claridad el referente de tu historia, de lo que tú eres, de lo que representas, del perfil de cada uno de nuestros candidatos. Tendrán que revisarlo, contrastarlo contra otros partidos y con ello el electorado, esperemos, tome una decisión y sobre todo que haya una gran participación. Yo insisto de este momento que ojalá sean campañas de propuesta, no descalificaciones, que ojalá le digamos a la gente cómo le vamos a resolver esos problemas y no solamente los metamos en un esquema de descalificaciones, de desánimo, de lograr ahuyentarlos de lo que es lo importante, que es una participación ciudadana que les ayude a mejorar, entre todos, logremos mejorar las condiciones del Estado. ¿Ves alto abstencionismo, Enrique? Bueno, normalmente las elecciones intermedias tienen un descenso en la participación ciudadana. Si nos vamos a las estadísticas, eso ocurre. La participación más alta que ha tenido este país en una elección federal ha sido del 78%, curiosamente en un ambiente complicado como fue la elección del 94. La del 94 es la más alta. En las elecciones intermedias la votación fluctúa aquí en Jalisco entre el 45 y el 55% y sin lugar a dudas está impactando lo que tú comentas. Lo de Ayotzinapa es una realidad incontestable. No hay credibilidad en la presidencia de la República, en las autoridades federales y también se desdobla ese escepticismo a los otros niveles de autoridad, pero también a contraflujo, a contracorriente, también hay un ánimo de la gente en ejercer el voto para construir una nueva realidad, para construir o materializar una esperanza que en este caso, sin lugar a dudas, es la presencia de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Aquí no hay duda, el escenario electoral va a ser entre el Movimiento Ciudadano y entre el Partido Revolucionario
institucional. Se acabó el mito en el 2012 con el apoyo que tuvo Enrique Alfaro, que pasó de 16,712 votos que había tenido quien fue candidato de lo que entonces se llamaba Convergencia a 1,172,000 votos con Enrique en el 2012. Y lejos de difuminarse, lejos de diluirse ese apoyo, ese respaldo en torno al movimiento y en torno a Enrique, se ha consolidado y no hay duda, nosotros vamos a ganar la confianza de muchísimos electores de Jalisco y que se va a reflejar en distritos electorales de mayoría y también en muchos gobiernos municipales. Antes de irnos a la pausa, ¿coincides con Enrique Ibarra en el sentido de que la elección del próximo 7 de junio será entre el PRI y Movimiento Ciudadano? No, de luego que no. Primero que nada porque son 125 elecciones y 20 distritos en el tema local, en el cual, bueno, nosotros, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a las encuestas, pues tenemos una competencia con otros partidos, no solo con el que representa a don Enrique. Aquí hay que decirlo, ¿no? Nuestro partido ha tenido etapas muy buenas, etapas malas, pero ha sabido salir adelante, ha sabido reconstruirse y ha hecho una gran estructura de militancia que está muy cercana a la gente y que trabaja día a día con ellos. Y hemos consolidado gobiernos que le responden a los ciudadanos con obras de infraestructura que nunca se habían hecho en 30 años en esta ciudad. Hemos logrado hacer reformas importantes y hemos logrado sobre todo una inversión sin precedentes en Jalisco y crecer en el tema del empleo. Entonces, yo creo que lo importante es que pongamos al ciudadano toda la oferta de lo que somos y lo que no somos, dejemos el tema del caudillismo y vayamos con un tema institucional para que podamos avanzar. Que veas la nostalgia hasta el bipartidismo PRI-PAN, Belén. Bueno, al interior del Estado sí podemos decir, Enrique Héctor, que será prácticamente PRI-PAN. No, fíjate que en zona metropolitana pudiera sí ser, será pero, PRI-Movimiento Ciudadano. Bueno, lo van a ver ustedes y claro, habrá oportunidad de desdoblar ese comentario. Pero digamos, quitando, por ejemplo, el Distrito 5 o algunos otros, pero la mayoría al interior... No, Enrique, mira, vamos a ver otra realidad, Belén. Hay un desencanto hacia el Partido de Acción Nacional, va a quedar en un lejanísimo tercer lugar. ¿Cuál es la constante de Acción Nacional en todas las encuestas? El 13%. ¿Por qué? Porque la dirigencia de Acción Nacional se dedicó a salvaguardar los pocos espacios burocráticos que acordó con el PRI en el gobierno del Estado, en el Congreso del Estado. Entonces fue una dirigencia que simplemente se dedicó a cuidar sus espacios de privilegio, a eso se dedicó Monraz, pero no acudió a las regiones del Estado, no organizaron. En contraste, nosotros nos dedicamos a ello. Entonces, se va a acabar ese mito, Enrique, de que MC es nada más Enrique Alfaro, la zona metropolitana. Hay una fuerza regional, hay una capacidad de organización y sobre todo lo más importante, hay apoyo de la gente y una expectativa por modificar la geografía electoral de Jalisco. Ya no va a ser el PRI ni el PAN, va a haber la confianza por Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos que hacer una pausa. Está calientito esto para que nos platique Héctor Pizano también su opinión sobre este tema, ¿no? Así es, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias a usted por permanecer con nosotros en esta noche de lluvia, muy fría, por cierto. Un buen momento para estar en casa sintonizando Perspectivas. Además, lo queremos invitar para que participe también, que se sume a este debate y a la polémica de los temas que aquí se están planteando. Les recuerdo las formas de hacer contacto a través de Twitter, en la cuenta institucional de Canal 44, @Canal44TV. Tenemos también la cuenta de Enrique E.F. Toussaint en Twitter, de Enrique Ibarra, @EnriqueIbarraP, de Pepe al final, y de Héctor Pizano, @Ec, es decir, la primera parte de la palabra, Héctor Pizano con Z, el resto de su cuenta de Twitter y el de una servidora, Belén Zapata M. Así, ahí están todas las cuentas de Twitter. Y preguntarles a los dos, se ha hablado mucho de cómo la estructura será fundamental en el siguiente proceso electoral. ¿Podemos decir que la estructura define elecciones, no las define, depende? Que nos den su opinión sobre ese tema. Aquí empezamos contigo. Yo pienso que es fundamental la propuesta que tenga un partido político, el perfil, la historia, la trayectoria de sus candidatos y obviamente lo que el partido puede construir en base a esa militancia, insisto,
el registro de tus militantes, las estructuras que tienes en cada seccional, ese gran equipo, ejército de militantes que al final de cuentas van y cuidan las casillas y están haciendo una promoción del voto continuamente, es importantísimo en cualquier partido político, ¿no? Y obviamente el PRI durante su historia y en los últimos años hemos procurado continuar con esa estructura y sobre todo motivarla, que esté debidamente informada de lo que se está haciendo en la representación que hoy se tiene, en el gobierno que hoy tenemos, en la responsabilidad que los ciudadanos nos dieron, para que con esos argumentos puedan, en el día a día con los ciudadanos con los que ellos interactúan, pues buscar tener un convencimiento del por qué es importante la propuesta, por qué es importante apoyar a nuestros candidatos y por qué es importante continuar en un proyecto de gobierno. Pero al final de cuentas, lo más importante es el contacto que cada candidato tenga con el ciudadano para efecto de crear la confianza suficiente para que en día de la elección puedan contar con su voto. Enrique. Mira, lo de la estructura, desde luego que tiene un peso, tiene un efecto. Aquí se habla, por ejemplo, de que el PRI va a ganar porque es el único que tiene la estructura en todo el Estado. Que MC tiene liderazgos como el de Enrique, pero que carece de estructura y que por lo tanto no puede ganar. Eso tampoco es cierto y va a quedar demostrado el 7 de junio. Por ejemplo, en las precampañas, ese periodo tan gelatinoso, tan complejo, tan confuso, que fue inclusive por la propia legislación electoral, que nuestro amigo Héctor y yo debatimos en otros espacios, en medios de comunicación. Nosotros fuimos la organización política que más precandidatos registró a nivel municipal y a nivel de los distritos locales. Nosotros registramos 331 ciudadanos de Jalisco y de los candidatos a presidentes municipales, al día de hoy, nosotros tenemos ya candidatos definidos en 120 de los 125 municipios. Y lo más importante, Belén, tú, Enrique, el 82% de nuestros 120 candidatos, el 82% no están afiliados a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque esa no es la obsesión de nosotros. Hace días un analista del Informador, Hurtado, destacaba que MC es el que menos militantes tiene. Y numéricamente podrá tener razón, pero no es la obsesión de nosotros. Nosotros no somos una organización política tradicional. A nosotros lo que nos importa no es lo cuantitativo en quién están afiliados con nosotros, sino las convicciones de mujeres, de hombres, de jóvenes libres y conscientes. En el 2012 sí nos faltó organización, lo reconocemos, lo hemos reconocido. No tuvimos candidatos en prácticamente 30 municipios de la entidad. Ahí fue nuestra deficiencia. Enrique sacó más votos que Aristóteles, como PRI, como Movimiento Ciudadano y como PRI, ¿no? Y con el Verde nos rebasaron. Los 3 puntos de diferencia fueron del Verde, pero ahora van a ser distintas las condiciones. Tenemos ya 120, vamos a registrar en 125, pero lo más importante es que son espontáneos, son de voluntades y insistentes en cambiar y en tener gobiernos que no roben a la gente, que sean honestos y que estén cerca de sus comunidades. Oye, Enrique, con esta certeza que mencionabas en el anterior bloque, que esta elección será entre 2 partidos, PRI y Movimiento Ciudadano, ¿te atreves a hacer pronósticos de qué va a ganar Movimiento Ciudadano en esta elección? ¿Cuántos municipios? ¿Cuántos representantes en el Congreso? Ahorita le preguntamos a Héctor también. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. No, mira, nosotros tenemos la certeza, aquí el PRI, primero que intentó, llevar la elección en Guadalajara a 3/3 y construyeron la candidatura de Petersen. La construyeron artificialmente y en eso incidió el PRI, incidió la Secretaría de Gobierno de Jalisco y construyeron la candidatura de Petersen. Luego intentaron, y está más que acreditado, y está en los medios de comunicación, construir tangencialmente una candidatura independiente con un ciudadano, que todavía veremos si lo consigue o no lo consigue. Pero está claro, no va a ser una elección en 3 grandes partes, va a ser entre un proyecto que representa más de lo mismo, el PRI, con gobiernos desgastados, que tienen endeudado a Guadalajara con más de 5,000 millones de pesos, es el municipio con mayor deuda, y de los 2,441 municipios del país, es el que tiene la mayor nómina, más de 12,000 trabajadores. Que no va a tercios, La elección va a ser
entre Enrique Alfaro con un nuevo proyecto que ya demostró cómo se gobierna bien, cómo transformó Tlajomulco, y un candidato inercial del Partido Revolucionario Institucional. Héctor Pizano, pues ahí te mandó varias provocaciones, Enrique Sí, Ibarra. fíjate yo creí que íbamos... Está bien, hay que discutir. Yo creí que íbamos a mantener al margen el tema de la deuda, pero bueno, ya que insisten en tratar el tema de la deuda, hay que hacer un análisis muy claro y concreto de la deuda, ¿no? La deuda de Guadalajara es clara, tangible, y está reflejada en metros de infraestructura que los ciudadanos reclamaban. La deuda de Tlajomulco, que no se reconoce como deuda porque está encubierta en un PPS, es la deuda exponencial más alta que había en la zona metropolitana, en un edificio administrativo que alberga a funcionarios, no le sirve a los habitantes. Pero es un tema que podríamos tratar en un programa y te aseguro que con peras y manzanas lo ponemos. Pero digo, por no dejarlo de tocar, porque es un tema que creo que es un falso debate. El tema del PAN. Yo respeto mucho a todos los partidos políticos, incluido el PAN, pero hablar de la cercanía del PAN con el PRI, a quienes han construido un proyecto político de la mano del PAN, como la pasada elección, y bueno, creo que no lo ocupo decir yo, está reflejado en los medios con Emilio González, etcétera. Creo que es como decir, allá va el ladrón y yo traigo la bolsa, ¿no? Entonces es un tema delicado. ¿Qué pensamos ganar? Bueno, vamos a jugar a ganar los 125 municipios, porque para eso nos preparamos, para eso trabajamos, y obviamente buscamos ganar el Congreso. Ahorita venimos de registrar las 20 fórmulas para las candidaturas de mayoría relativa y ya registramos a nuestros candidatos de representación proporcional, porque obviamente vamos a buscar el voto, vamos en una alianza, en algunos municipios, están en 39, vamos con el Partido Verde, y vamos en coalición en 19 distritos con el Partido Verde, porque bueno, al final de cuentas coincidimos en las propuestas que tienen que ver sobre todo temas de medio ambiente. Creemos que nuestra propuesta y la historia del trabajo que hemos venido construyendo en los últimos 5 años que hemos estado al frente de algunas administraciones, nos permiten buscar el voto ciudadano y convencerlo de que somos una buena opción. Yo creo que, insisto, la elección va a ser entre varios partidos. Yo sí creo que ¿tú va a crees ser... que Guadalajara sí va a tercios? Yo creo que es importante reconocer que el PAN gobernaba hace unos 5 años, recordaremos. Entonces, creo que hay un panismo vigente en Guadalajara, hay una nueva expresión política que encabeza el partido de Enrique, y obviamente es un partido que gobierna, que es el PRI, que está en Guadalajara, que en 5 años ha hecho en trabajo de infraestructura lo que no se había hecho en 30 años. Entonces creo que al final los ciudadanos tienen unas opciones viables para votar, y creo que presentamos candidaturas realmente consistentes. Entonces yo no coincido en que estén agotados los proyectos de otros partidos políticos, ni tampoco creo que en una realidad que se está construyendo en base a encuestas sea realmente lo que el ciudadano piensa. Héctor, antes de irnos a la pausa y aprovechando que tocaste de refilón el tema del registro de los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, he estado siguiendo algunos comentarios en Twitter que ya se están generando y están cuestionando por qué hacerlo sin invitación a medios y sin la presencia aparentemente de algunos directivos del IEPC. Ahí mencionan la palabra en lo oscurito, ¿fue así? ¿Te contestamos en este momento? Me contestan, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos un par de minutos. Estuvo presente el presidente del IEPC, estuvo Guillermo Cruz, estuvo con nosotros, estuvo los funcionarios del Instituto Electoral, estuvo el presidente del Partido Verde, estuvo el presidente del PRI, Hugo Contreras, había medios de control, había medios de ahí. Al final es un registro que es un proceso jurídico, O sea, nosotros vamos a registrar nuestros candidatos aprovechando un esquema de lineamientos que dictó el IEPC para efecto de que hoy sí se da el registro y posteriormente en 5 días nos harán algunas observaciones si las hay. Y por eso fuimos hoy a registrar, y mañana, es más, aprovecho, invito a quien quiera acompañarnos, registraremos 35 municipios de los 125 que al final registraremos. No, el tema del registro es un tema jurídico, es un tema de responsabilidad. De hecho, normalmente lo hace el secretario de Elecciones. Hoy el señor presidente nos acompañó y estuvo presente el presidente del Partido Verde, y yo creo que es un ejercicio transparente. De hecho, hubo cámaras ahí, estuvieron presentes, pero no era un evento político. Claro. No era una campaña, no era una rueda de prensa. Bueno, estamos acostumbrados a que así son los registros, ¿no? Así es. Vamos a un corte en perspectivas y regresamos para la respuesta de Enrique Ibarra, que lo vi ya con ganas de debatir de algún tema a Héctor Pizano. Regresamos.
regreso en perspectivas y nos quedamos con que te íbamos a hacer el uso de la voz, Enrique Ibarra, para responderle a Héctor Pizano sobre el tema del PAN y MC. ¿Igual? No, nada más para puntualizar dos cosas. En cuanto a lo de las deudas, hay deudas buenas y hay deudas malas. La de Guadalajara es pésima, es el más endeudado. La de Tlajomulco, evidentemente con todos los municipios hay deuda, pero es una deuda plenamente manejable. ¿Y en qué se utilizó? En lo que la gente vio en la transformación de Tlajomulco. En recuperación de espacios, es el municipio con mayor número de ciclovías, en saneamiento que se hizo de cuencas, en fin, en una transformación en positivo de Tlajomulco. Ahora bien, de lo que decías, Belén, pronósticos, nosotros no tenemos duda, estamos en la competencia con posibilidad de ser la primera fuerza política electoral en el país y evidentemente ganar gobiernos en la zona metropolitana, no solamente Tlajomulco, tenemos las posibilidades no solamente en Guadalajara de ganar, sino en el resto de los municipios de la entidad y evidentemente si en el 2012 por vez primera fuimos el partido que diferente al PRI y al PAN, por vez primera ganamos un distrito electoral, ahora vamos a ganar un buen número de distritos y a estar en la competencia por el control en el Congreso del Estado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos construyendo y se va a materializar el 7 de junio. Ahora, de lo que le preguntaron ahorita a nuestro amigo Héctor Pizano, ¿por qué un registro así? Ya lo hemos visto en las redes sociales, ¿qué reacción hubo? Con candidatos como el que registraron tan impresentables como Jorge Arana, pues no son de presumir, como un partido político premia a alguien que está en el centro del escándalo con el tema López Castro, inclusive con deudas, con cuentas públicas de cuando fue alcalde, no ahora, la ocasión anterior, que ni siquiera les ha aprobado el Congreso del Estado. Héctor. Bueno, insisto, nada más para dejar con claridad, nuestro registro fue un tema jurídico, un tema que hoy ya a través de un boletín que se envió hace rato tienen conocimiento los medios de comunicación para difundirlo y esperaremos obviamente la resolución, que es cuando nos importa del instituto que estén debidamente registrados. Yo insisto, afortunadamente en las encuestas que yo conozco y se han publicado, el partido que yo represento tiene una buena preferencia electoral, se mantiene y sobre todo eso nos permite seguir construyendo un proyecto de Estado, de los municipios y de nación. Yo sí creo que las propuestas que estamos haciendo para los candidatos a diputados federales, locales y presidentes municipales van a ser consistentes para poder conciliar lo que el ciudadano quiere con lo que aspira y el partido le puede ofrecer con los perfiles que... Yo sí creo que va a ser una competencia muy interesante, atípica, insisto, porque las circunstancias que hoy vivimos en el país, en el Estado y hasta a nivel internacional son totalmente novedosas y creo que nadie las pudo haber previsto. Les pregunto, Héctor, Enrique, ¿hay posibilidades después del proceso electoral, si existe polarización, guerra sucia, todo lo que empezamos a ver que se empieza a esbozar en el horizonte, que PRI y Movimiento Ciudadano se puedan sentar a la mesa y acordar temas o creen que pueda quedar muy lastimada la relación como hemos visto en otros temas como Cajititlán o como algunos que ha habido bastante polarización entre los dos partidos? No, yo creo que nosotros que vamos a hacer gobierno en Guadalajara, en Tlajomulco, en muchos lugares, por supuesto que vamos a hacer gobiernos que vamos a coexistir, vamos a tener la comunicación institucional con el gobierno del Estado. Nosotros, por ejemplo, cuando nos quedamos a pocos puntos de llegar al gobierno del Estado, jamás hemos sido una oposición corrosiva, jamás hemos sido una oposición erosionante. Nuestros diputados, que son compañeros aquí de Héctor Pizano, han dado muestras de una altura de miras y los temas centrales del propio Ejecutivo los han aprobado. Cuando hicieron la reforma inicial en el gobierno de Aristóteles, con el Ejecutivo, fueron votadas en consonancia con Movimiento Ciudadano. O sea, nosotros no le apostamos ni a la anarquía, ni le apostamos a dinamitar las instituciones. Nosotros somos, en este caso, una oposición responsable y como gobierno que seremos en Guadalajara y en muchos municipios de la entidad, vamos a tener una relación de convivencia, de colaboración, de cooperación y también de exigir los derechos del gobierno del Estado y del gobierno federal. Claro. Héctor. Yo tengo confianza en que podamos lograr un buen resultado.
Insisto, bueno, yo soy secretario de elecciones y estamos trabajando en lo que nos toca para prepararnos a este gran proceso. Y la encuesta que nos importa, pues como todos sabemos, es la del 7 de junio. Aunque en las encuestas actualmente, afortunadamente, han sido favorables, necesitamos seguir trabajando y sobre todo estar muy cerca de la gente. Yo creo que este ejercicio que hemos venido trabajando en el Congreso de conciliar los intereses de las diferentes fracciones ha demostrado que hay una madurez de los partidos políticos. La discusión se da, el debate se da, seguirá dando. Yo lo que insisto y propongo en la mesa es que ojalá sea una campaña muy propositiva, porque la gente está muy cansada de la política y la gente está muy cansada de los procesos electorales. Y este proceso electoral que preveía que iba a ser más corto resultó más largo y la gente está cansada. El tema del gasto obviamente a la gente les anima y creo que lo que debemos es motivar. Jalisco dio muestras de una gran participación ciudadana en la pasada elección, con un 60%, que superó 62%. Casi 70%, superamos las expectativas. Y espero que hoy los ciudadanos vayan a votar el próximo 7 de junio. Entonces, ¿qué debemos los partidos políticos? Cumplir con nuestra responsabilidad de hacer propuestas, de invitar a la gente, de convencerla y motivarla para que participe y que tomen la decisión entre todos los ciudadanos de quién debe de gobernar. Que no dejen la decisión en otros. Eso es lo que yo dejaría en la mesa porque es responsabilidad de todos los partidos políticos. Hoy el INE tiene un gran reto, es una nueva institución, creo que ha estado tropiezo tras tropiezo. La legislación ya lo hicimos muy compleja, la subjetividad de la legislación está por verlo en el tema de financiamiento, en el tema de las nulidades, es gravísimo lo que al final de cuentas queda una ley. Y por ello debemos ser muy cuidadosos los actores políticos y ojalá que el árbitro sea como lo que decimos en fútbol, que no se vea, para que entonces no sea protagonista. Transitar. Sí, porque ya tuvimos algunos excesos en las precampañas. Y en ese sentido, bueno, entre muchos otros elementos por los cuales invitamos tanto a Enrique Ibarra como a Héctor Pizano, fue porque ellos tienen una amplia trayectoria en estar en lo que se le conoce como cuarto de guerra. No digo que ellos han estado necesariamente ahí, pero sí detrás. Es que la palabra ya se volvió negativa. Oye, se volvió negativa. Oye, no sé si el señor Pizano esté en el de Lamas, despacho que es el de gobierno del Estado. Nosotros ni siquiera tenemos. Voy a aclararlo, y así ya iba. No necesariamente, y aclaro que ellos han estado en estos famosos cuartos de guerra. Lo que quiero decir, y es verdad, es que ellos sí tienen experiencia o han estado en campañas electorales. Sí. Han formado parte de estos equipos, de estos grupos que pues han empujado y han hecho ganar en algunos casos a candidatos. Sí. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo no tengo vocación beligerante, no conozco los cuartos de guerra, ni remotamente, pero nosotros ¿qué concepción tenemos en MC? Es muy sencillo, y lo digo en pocas palabras. Nosotros simplemente somos un vehículo, una correa de transmisión, para que los ciudadanos que quieran ser candidatos lo puedan ser. Nosotros no les exigimos ni firmas, ni cuotas, ni que se afilien, no, ni remotamente. Y nosotros sabemos que MC hace candidatos, pero la gente será quien decida si los hace alcaldes o si los hace diputados. Y cuando eso ocurra, y va a ocurrir por fortuna, en muchos casos, su responsabilidad de los elegidos será con la gente, no será con Movimiento Ciudadano. Nosotros no tenemos una concepción patrimonialista, ese es de nosotros y nos tiene que responder a nosotros. No, ahí están los gobiernos municipales que hemos tenido, se deja una absoluta libertad, claro, desde luego en un marco de ética, de moral, de honestidad, pero hay libertad de que gobiernen con la gente, porque es a la que le deben de responder. Héctor. Bueno, yo creo que la gente lo que espera es que cuando vota por un partido político, porque al fin de cuentas vota por un partido político, pues los candidatos obedezcan y respondan a los principios, a la ideología, a los programas, a la plataforma electoral que registramos, porque es lo que le da certeza de cuál es el rumbo que deberá llevar y confiará en el perfil que pusimos. Nosotros sí creemos en las estructuras, sí creemos en la militancia. Hoy tenemos 289,000 militantes en Jalisco, sí hemos creado una estructura electoral de más de 30,000 personas, en las cuales depositamos nuestra confianza porque hacen un trabajo día a día de buscar convencer a los ciudadanos, a sus vecinos, porque los conocen y saben que son gente de bien, que trabaja día a día por mejorar las condiciones de este Estado, y yo sí creo que son un gran vehículo de interlocución entre los que hoy tienen la fortuna de gobernar y los ciudadanos que día a día reclaman algo. Entonces creo que esa comunicación y esa gran estructura nos sirve para tener un contacto permanente con los ciudadanos y que los gobernantes tengan muy claro qué es lo que exige los ciudadanos y los habitantes de un municipio día a día. Nos quedan un par de minutos, pero me gustaría preguntarles, la mitad del padrón electoral tiene entre 20 y 39 años, por primera vez, 50% del padrón electoral.
¿Los partidos políticos se están acercando a los jóvenes? ¿Hay algo de relación entre partidos políticos y jóvenes? Sí, nosotros lo hacemos cotidianamente y desde el 2012 lo acreditamos. Fuimos la organización que más comunicación tuvo con jóvenes, fundamentalmente a través de redes sociales, a través de vínculos en expresiones universitarias, y lo estamos acentuando, y nuestros candidatos y candidatas, muchos provienen de ese segmento que tú mencionas, de menos de 40 años. Y yo lo que sí creo que para que el proceso electoral se dé en un ámbito de tranquilidad y de invitación a la gente a que vote, necesitamos que el gobierno del Estado deponga la tentación que tiene de inmiscuirse. Aristóteles debe de entender que como gobernador es para todos los jaliscienses, no es gobernador de su partido, y que el secretario general de gobierno, que es el que está atento a la operación con el PRI, desista de ser parte en el proceso. Es fundamental que el gobierno del Estado no se aparte. Debe ser un componente institucional para contribuir a darle más certeza a la elección. Héctor. Bueno, aparte de que para nosotros es un sector importantísimo y que el voto de las mujeres ha sido el que la mayoría nos ha llevado al triunfo, y que los jóvenes están en permanente contacto y participan activamente en el partido, y lo verás en las candidaturas porque es el partido que más jóvenes va a registrar como candidatos. Te quiero decir en el último tema que señalaron que, bueno, no hay que enturbiar el proceso. Yo lamento mucho que el presidente nacional del Movimiento Ciudadano haya venido aquí a hacer descalificaciones, hacer señalamientos temerarios, en un estado en el que no debemos de complicar una elección. Ojalá dejemos a los gobernantes gobernar, ser institucionales, y que los partidos políticos hagamos la contienda, porque si vamos a dedicar a descalificar las instituciones por descalificar o por generar una nota, va a ser muy lamentable el proceso. Lo más grave, que utilicen la justicia en forma selectiva. Y eso fue lo único que comentó el dirigente nacional. Bueno, ahí está el tema. Queda claro que es entre PRI y para que nos MC. vuelvan a invitar. Así es. Seguro que sí. Evidentemente quedan muchos temas en el tintero, así que la invitación está hecha. Muchas gracias a usted que nos acompañó. Enrique, muy buenas noches. Gracias, Belén. Adiós a todos.